Todos los días, la empleada cruzaba la ciudad solo para llevarle un café a una señora solitaria, sentada siempre en el mismo banco del parque. Cuando un empresario decidió seguirla, descubrió que ese café escondía un secreto antiguo y una verdad que cambiaría su vida para siempre. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, Lupita se ponía su suéter gris, ese que ya tenía los codos gastados, y salía de su casa en Iztapalapa, con una mochila pequeña y un termo en la mano. Tomaba el metro en Ermita, hacía 2 transbordos, y luego caminaba 15 minutos hasta llegar a un parque que ya conocía con los ojos cerrados. No importaba si llovía, si hacía frío o si estaba enferma. A las 6:30 en punto, llegaba al mismo lugar de siempre. Buscaba la banca de madera al lado de los arbustos con flores amarillas, donde ya la esperaba la señora de pelo blanco que nunca hablaba. Le entregaba el café calientito sin decir nada, apenas con una sonrisa tímida, y luego se quedaba parada junto a ella por unos minutos, mirando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a colarse entre los árboles. No parecía gran cosa. Para la gente que pasaba, era solo una escena simple, sin importancia. Una señora mayor y una joven de uniforme tomándose un café, pero lo que nadie sabía era que Lupita no conocía a esa señora. No era su abuela, ni su vecina, ni siquiera una conocida del trabajo. Era una completa desconocida a la que empezó a llevarle café por razones que nunca contó. La primera vez que la vio fue una madrugada de enero, cuando todavía estaba oscuro. La señora estaba sentada en la banca, sola, temblando de frío, con un abrigo viejo encima. Lupita pensó que estaba dormida o desmayada, así que se acercó con cuidado para preguntarle si estaba bien. La señora levantó la cara muy despacito y la miró como si la conociera. No dijo nada, pero en sus ojos había algo extraño, como si esperara algo. Lupita no supo qué hacer, así que le ofreció lo único que traía en las manos, su termo con café. La señora lo recibió sin decir palabra y se lo llevó a los labios. Desde entonces, Lupita volvió cada día, sin que nadie se lo pidiera. En el hospital donde trabajaba limpiando pisos, algunos de sus compañeras se burlaban de ella. Decían que estaba loca por andar regalando café a desconocidos en vez de descansar antes del turno, pero Lupita no faltaba nunca. Algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo, como si fuera una promesa, aunque no recordaba haber prometido nada. A veces la señora hablaba muy bajito, decía palabras sueltas que no tenían sentido. Hablaba de un jardín, de un niño, de una casa con ventanas rojas, pero nunca daba detalles. Algunas veces cerraba los ojos y parecía quedarse dormida. Otras, apenas sostenía el vaso de café, como si las manos ya no le respondieran. Lo más curioso era que la señora siempre llevaba un broche antiguo en el cabello. Era una pieza dorada, con forma de mariposa, algo que no se veía todos los días. A Lupita le llamaba la atención, porque era lo único caro que parecía tener encima. Su ropa estaba vieja, los zapatos gastados, pero el broche era de otra época, de esos que solo se ven en películas viejas. La señora no permitía que nadie se lo tocara. Una vez una niña se le acercó para preguntarle si podía verla de cerca, y la señora le retiró la mano con fuerza, como si protegiera algo muy valioso. Una mañana, mientras Lupita esperaba junto a la banca, un hombre se acercó a la señora. Tenía traje y corbata, cargaba un portafolio negro y parecía tener prisa. Se detuvo frente a ellas y las miró unos segundos. Luego se fue sin decir nada. Lupita lo notó, pero no le dio importancia. Al día siguiente, el mismo hombre pasó caminando otra vez. Esta vez se detuvo un poco más. Era como si estuviera tratando de entender algo. No parecía peligroso, solo curioso. Era un señor como de unos 45 años, con el cabello bien peinado y cara de que no acostumbraba a andar por parques a esa hora. Después de eso, empezó a verlo más seguido. A veces estaba sentado en su coche, estacionado frente al parque. Otras, fingía estar hablando por teléfono mientras miraba desde lejos. Lupita no se sentía asustada, pero sí incómoda. ¿Por qué un hombre así estaría tan interesado en una viejita solitaria? Intentó no darle vueltas al asunto, pero su rutina ya no se sentía igual. Aún así, no dejó de ir. Había algo raro con la señora, pero no en el mal sentido. Era como si tuviera una historia grande detrás, una vida entera que nadie conocía. Cuando la gente del parque la veía, algunos pensaban que estaba loca, otros ni la volteaban a ver, pero Lupita sentía que esa mujer no estaba ahí por casualidad, que había algo pendiente, algo que todavía no se había dicho, y cada café que le llevaba era como una pequeña ayuda para que ese secreto saliera algún día. Una tarde, cuando Lupita terminó su turno y pasaba por la calle rumbo al metro, vio al mismo hombre del parque hablando con una señora elegante frente a un restaurante. Parecían discutir. Él hacía señas con las manos,
como si tratara de convencerla de algo. Lupita cruzó la calle rápido, sin querer que la vieran, pero escuchó claramente una frase. No puede ser ella. Es imposible. Esa mujer desapareció hace años. Su corazón se aceleró. No entendía qué significaba eso, pero estaba segura de que hablaban de doña Imelda, como ella la llamaba en su mente. No sabía si ese era su verdadero nombre, pero le gustaba pensar que sí. Esa noche le costó trabajo dormir. Dio vueltas en la cama, preguntándose si había hecho mal en involucrarse, y si la señora tenía enemigos, y si ese hombre no era un simple curioso, sino alguien que quería hacerle daño. Pero al amanecer, como siempre, preparó el café, se puso el suéter gris y salió rumbo al parque. No podía dejar de ir. Algo le decía que, aunque no lo entendiera del todo, su presencia era necesaria, como si la señora no pudiera desaparecer mientras alguien la siguiera viendo, como si su vida solo tuviera sentido mientras alguien la escuchara, aunque no hablara mucho. Y aunque nadie más lo supiera, Lupita lo sentía. Ese pequeño gesto, ese café caliente cada mañana, era más importante de lo que parecía. Álvaro Carrillo no era de los que se fijaban en cosas pequeñas. Su mente siempre iba rápido, pensando en juntas, negocios, problemas que resolver. Tenía 48 años, una oficina en Reforma con vista al Ángel, 2 teléfonos que no dejaban de sonar y una lista de pendientes que crecía todos los días. Cada mañana salía de su departamento en Polanco a las 6:30, tomaba la misma ruta, el mismo café sin azúcar y pasaba por el mismo parque sin detenerse. Hasta que un día, sin saber por qué, bajó la velocidad del coche. Fue solo un instante. Había una muchacha parada junto a una banca, con un termo en la mano, y una señora mayor sentada a su lado, abrigada hasta el cuello. Algo en esa imagen lo hizo mirar por el retrovisor. No supo qué fue, pero desde entonces, cada vez que pasaba por ahí, se fijaba en ellas. Al principio pensó que era simple curiosidad, pero no se le quitaba. Daba vueltas al parque antes de irse. A veces se estacionaba a unos metros y las observaba desde el auto. No era que tuvieran una conversación interesante, ni siquiera hablaban mucho. La joven le entregaba el café, la señora lo tomaba con manos temblorosas, y luego se quedaban sentadas en silencio. Era algo tan normal, que justo por eso le parecía extraño. Porque una muchacha joven, con uniforme de hospital y cara de estar cansada, se tomaría el tiempo para llevarle café a una señora que claramente no conocía. Álvaro no era un tipo sentimental. De hecho, se consideraba bastante frío. Desde joven había aprendido a no confiar en nadie. Su padre se lo había enseñado a la mala. En este mundo, si no piensas con la cabeza, te comen vivo. Y él lo había seguido al pie de la letra. Había construido su empresa con esfuerzo, tomando decisiones duras, despidiendo gente sin titubear, moviendo piezas sin remordimientos. Pero ahora, por alguna razón, no podía dejar de pensar en esa señora del parque, en esa joven que parecía no fallar ni un solo día. Un viernes por la mañana, después de una mala noche sin dormir, Álvaro llegó más temprano de lo normal. Se estacionó frente al parque con el café en la mano y los ojos cansados. Ahí estaban otra vez. La señora con su abrigo, la joven con su termo. Durante un momento, todo lo que pasaba a su alrededor desapareció. El ruido del tráfico, los pasos de los corredores, incluso el sonido de su celular vibrando sin parar. Solo estaban ellas dos, como si se repitiera una escena que solo él podía ver. Esa mañana pasó algo distinto. Cuando la joven se levantó para irse, la señora la tomó del brazo con una fuerza inesperada. No dijo nada, pero la miró con los ojos bien abiertos, como si estuviera asustada. La muchacha se inclinó, le dijo algo al oído, y luego le acarició el hombro antes de alejarse. Álvaro sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero esa escena lo dejó inquieto. Algo dentro de él empezó a moverse, como si su cuerpo recordara algo que su mente no entendía. Decidió hacer algo que nunca había hecho: seguirla. Mantuvo la distancia mientras la joven salía del parque, cruzaba la calle y caminaba con paso rápido hacia una avenida más transitada. La siguió durante 3 cuadras. La vio meterse a una panadería, salir con una bolsa pequeña y luego seguir caminando hasta llegar a una estación del metro. Álvaro se detuvo en la esquina. No tenía sentido seguirla ahí. No era un detective, ni tenía tiempo para andar espiando a desconocidos. Pero aún así, se quedó parado mirando cómo ella bajaba las escaleras y desaparecía entre la gente. Esa noche cenó solo en su departamento, sin ganas de prender la tele ni revisar correos. Se sirvió una copa de vino, se recostó en el sillón y cerró los ojos. La imagen de la señora en la banca no se le salía de la cabeza. Había algo en su cara. No era tristeza, era otra cosa. Como si estuviera esperando que alguien la reconociera, como si llevara años esperando en silencio. Álvaro intentó ignorar esa idea,
Pero al día siguiente volvió al parque, otra vez temprano, como si ya fuera parte de su rutina. Empezó a tomar notas mentales, la hora exacta en que llegaban, cuánto tiempo pasaban ahí, qué dirección tomaba la joven al irse. A veces tomaba fotos desde el auto, sin que se notara. No lo hacía con malas intenciones, simplemente necesitaba entender. ¿Qué era lo que lo tenía tan enganchado a una historia que ni siquiera conocía? ¿Por qué no podía soltar ese hilo? Una mañana lluviosa, la joven no llegó a la hora de siempre. La señora seguía sentada, sin moverse. Pasaron 10, 20 minutos. Álvaro se quedó dentro del coche, mirando el reloj. Cuando ya iba a arrancar, la joven apareció corriendo, empapada, con el termo cubierto por una bolsa de plástico. Llegó a la banca sin aliento, le entregó el café, y la señora le tocó la cara con una ternura que Álvaro no había visto en años. Era una escena pequeña, insignificante para cualquiera, pero a él le rompió algo por dentro. Esa noche buscó entre viejos álbumes de fotos que guardaba en un closet. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo le decía que tenía que mirar. Encontró imágenes de su infancia, fiestas familiares, vacaciones en Acapulco. En una de las fotos, tomada en el jardín de la casa donde creció, había una mujer de cabello claro, con un vestido largo y una sonrisa que parecía esconder algo. Tenía a un niño cargado en brazos. Álvaro miró bien. Era él, de pequeño, y la mujer era idéntica a la señora del parque. Sintió que el piso se le movía. Llevó la foto a la luz, la examinó una y otra vez. El rostro era el mismo, tal vez más joven, sin arrugas, con el cabello arreglado, pero era ella. No podía ser coincidencia. Nunca en su vida le habían hablado de esa mujer, ni su papá, ni su madrastra, ni su tía, nadie. ¿Quién era esa señora? ¿Por qué tenía una foto con él? ¿Y por qué ahora estaba sola en un parque, olvidada por todos? No durmió esa noche. Miró la foto 1000 veces. Al amanecer, ya no tenía dudas. Necesitaba respuestas, y sabía que no las iba a encontrar en ningún archivo. Tenía que volver al parque. Tenía que hablar con esa mujer. A la mañana siguiente, Álvaro llegó al parque más temprano que nunca. Apenas estaba clareando y ya estaba ahí, con la misma taza de café en la mano, estacionado en el mismo lugar. Su cabeza no paraba desde que encontró la fotografía. La había guardado en la guantera de su auto, como si llevarla encima lo ayudara a entender algo. Tenía esa necesidad rara, como de confirmar que la mujer de la banca era la misma de la foto, como si verla otra vez fuera a responderle las preguntas que nadie le había hecho en toda su vida. A las 6:25, la joven llegó. Traía el mismo suéter gris de siempre, el termo apretado contra el pecho y una mirada cansada. Caminó directo a la banca, como si supiera el camino de memoria, y se sentó junto a la señora, que ya estaba ahí. La saludó con una sonrisa discreta. Como cada día, le sirvió el café, y las dos se quedaron en silencio. Álvaro las miraba con más atención que nunca. Ahora que tenía la fotografía, no había forma de ignorar el parecido. Era ella. Tenía que ser. El gesto de la boca, la forma de mirar al piso, hasta la manera en que se agarraba las manos cuando se quedaba callada. No importaban los años que habían pasado. Él lo sentía en el estómago. Era la misma mujer, la misma que lo había cargado cuando era niño, la que nadie mencionaba en su casa, la que parecía haber desaparecido del mapa como si nunca hubiera existido. Ese día no se aguantó. Esperó a que la joven se despidiera, y cuando la vio alejarse, bajó del auto sin pensarlo. Caminó rápido detrás de ella, guardando distancia. No sabía qué le iba a decir, solo sabía que no podía dejarla ir otra vez. La siguió por 2 calles, hasta una esquina con un puesto de tamales. La joven se detuvo a comprar uno, y fue ahí cuando Álvaro se acercó. «Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta?», le dijo con voz tranquila. La joven lo miró de reojo sorprendida. «No quiero molestarte. Es solo que te he visto varias veces en el parque. Le llevas café a la señora de la banca, ¿no?». Ella se quedó quieta, con el tamal en una mano y el cambio en la otra. No respondió de inmediato. Lo miró de arriba abajo, desconfiada. «¿Y usted por qué me ha estado viendo?», preguntó, sin suavizar la voz. Álvaro levantó las manos, en señal de paz. «No, no es nada malo. Solo, bueno, creo que conozco a esa señora, o la conocí hace mucho. Es que, la foto». Traía la foto en el saco, doblada en 4. La sacó con cuidado y se la mostró. La joven se inclinó un poco para verla, pero no dijo nada. Su cara no cambió, solo asintió una vez, como si ya hubiera sabido que esto pasaría. «No puedo decirle nada, señor. De verdad, yo solo cumplo con lo mío», respondió, y dio un paso para seguir caminando. Álvaro la alcanzó. «No es para meterte en problemas. Es solo que necesito saber quién es ella». La muchacha se detuvo otra vez, molesta. «¿Y para qué quieres saber? Si no le hablaba, si no la conocía, ¿qué le importa ahora?», dijo,
sin levantar la voz, pero con firmeza. Álvaro se quedó sin palabras por un segundo, porque creo que fue parte de mi vida, y nadie me dijo nunca nada. Lupita lo miró con los ojos entrecerrados. Entonces sí le dolió, pensó. Le duele no saber. Eso es bueno. Se quedaron en silencio unos segundos, en plena calle, con el vapor de los tamales flotando en el aire. Lupita dudó. Parecía debatirse entre quedarse callada o decir algo. Al final, bajó la mirada. Yo solo llevo el café porque una señora en el hospital me pidió que lo hiciera. Me dio dinero, me dio la dirección, me dijo que no fallara, que era importante. Después se murió. Yo seguí viniendo porque, no sé, me pareció correcto. No más. ¿La señora del hospital sabía quién era ella?, preguntó Álvaro, ahora con más interés. Lupita se encogió de hombros. Tal vez. Yo no pregunté, solo cumplí. Y ahora ya no tengo a quién devolverle el encargo. ¿Y cómo se llama la señora del parque?, soltó él, de golpe. No lo sé. Nunca me lo dijo. La gente le dice doña, pero no tiene nombre. No habla casi nunca. A veces dice cosas raras, pero ya no se le entiende bien. Está grande, y creo que está muy sola. Álvaro sintió un peso en el pecho. Una mujer sola, sin nombre, sin historia, sentada todos los días en la misma banca. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Y por qué nadie la buscaba? ¿Y no tiene familia? ¿Nadie viene por ella?, insistió él. Nadie. Nunca. Siempre está sola. Yo soy la única que le habla. Y ni siquiera me contesta. Pero se toma el café. Todos los días. Álvaro guardó la foto en el bolsillo. Miró a Lupita con más respeto que antes. Gracias por decírmelo. Perdón por seguirte. No fue la mejor forma. Solo necesitaba entender. Lupita asintió. Está bien. Pero si quiere saber más, no me lo pregunte a mí. Pregúntele a ella. Si puede. Esa frase se le quedó dando vueltas todo el día. Si puede. Porque algo dentro de él ya lo sabía. Esa mujer sí tenía una historia. Sí tenía un nombre. Y algo había pasado hace mucho tiempo que nadie le había querido contar. Al volver a su oficina, pasó toda la mañana viendo papeles viejos, preguntándose si entre los documentos familiares habría alguna pista. No encontró nada, pero algo seguía haciendo ruido en su cabeza. Porque si todo esto era casualidad, ¿por qué el broche que llevaba en el cabello esa mujer era el mismo que recordaba haber visto en el cajón de su mamá cuando era niño? Al día siguiente, Álvaro se levantó más temprano de lo normal. No durmió bien. Soñó con la banca del parque, con la señora que lo miraba sin hablar, con Lupita huyendo entre pasillos de hospital. Soñó con la casa de su infancia, con una puerta cerrada que nadie le dejaba abrir. Se levantó con el cuerpo tenso, como si hubiera corrido toda la noche. Se vistió en silencio, bajó al estacionamiento y arrancó sin desayunar. La ciudad todavía estaba medio dormida. En las calles apenas empezaban a verse los primeros autos, y las banquetas tenían esa calma que se rompe de golpe cuando llega la rutina. Pero Álvaro no iba a su oficina. Hoy tenía otro plan. Se estacionó 2 calles antes del parque. No quería que lo reconocieran, aunque sabía que Lupita apenas lo había visto 2 veces. Sacó la foto de la guantera. La miró otra vez. La mujer cargándolo de niño. La misma mirada de la señora de la banca. Algo en su pecho se apretó. Era como estar frente a una herida que no sabía que tenía. A las 6:30 en punto, Lupita apareció. Venía caminando rápido, con el termo bien agarrado y la cara seria. Álvaro bajó del coche, cruzó la calle y se escondió detrás de un árbol. Sabía que estaba haciendo algo raro, pero ya no le importaba. Necesitaba saber a dónde iba después. Necesitaba entender por qué alguien como ella haría todo eso sin esperar nada a cambio. La vio entregarle el café a la señora, como siempre. Se quedó ahí parada unos minutos. No hablaron. Luego se levantó, ajustó la mochila al hombro y empezó a caminar en dirección contraria a la que había tomado los días anteriores. Álvaro la siguió con cuidado. Mantenía una distancia de al menos media cuadra. Se cruzaban otras personas, pero él no le quitaba la vista. Caminó por al menos 15 minutos, atravesando calles solas, avenidas ruidosas y pasillos entre edificios viejos. Álvaro empezó a sudar. No estaba acostumbrado a andar a pie, pero algo lo empujaba a seguir. Lupita entró a una vecindad. Era una de esas que tienen el portón abierto y un letrero torcido con letras descoloridas. Álvaro se acercó y se pegó a la pared. Esperó un poco, y cuando vio que nadie venía, entró también. Había un pasillo largo con puertas a los lados, humedad en las paredes, ropa colgada, sonidos de radios, niños gritando. La joven subió por unas escaleras y entró en un departamento del 2º piso. Álvaro se escondió detrás de una columna y esperó. A los 3 minutos la puerta volvió a abrirse. Lupita salió, pero no sola. Un hombre de unos 60 años, delgado, con el pelo canoso y la cara marcada por el tiempo, la acompañaba. Tenía algo en la mano, un sobre.
Ella se lo entregó. Él lo guardó sin decir nada, y luego se metió otra vez al cuarto. Lupita se fue sin voltear. Álvaro sintió cómo se le aceleraba el corazón. Había algo raro en eso. Ese hombre no era un vecino cualquiera. Tenía la actitud de alguien que espera algo, que recibe algo a cambio. Álvaro salió rápido de la vecindad, sacó su celular y le tomó una foto a la puerta del departamento. Se subió al coche y manejó de regreso a casa, pero no paraba de pensar en ese sobre. ¿Qué contenía? ¿Dinero? ¿Cartas? ¿Documentos? ¿Y por qué ella se lo daba? Esa tarde llamó a un amigo que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, un tipo que le debía un favor de años atrás. Le mandó la foto del hombre que había tomado con disimulo desde la calle, cuando salió del edificio. A los 20 minutos, su amigo le devolvió la llamada. «Oye, Álvaro, el tipo que me mandaste es Federico Aldama. ¿Te suena? Fue funcionario en los 90, muy cercano a altos mandos. Terminó salpicado en un fraude enorme. Después desapareció del mapa. Nunca pisó la cárcel, pero muchos lo daban por muerto o escondido. ¿Qué tienes que ver con él?» Álvaro colgó sin responder. Estaba helado. ¿Qué relación podía tener una joven como Lupita con un hombre así? ¿Y qué tenía que ver ese hombre con la señora del parque? Las piezas no encajaban. O tal vez sí, pero aún no veía la figura completa. Esa noche volvió a la foto vieja. Observó la sonrisa de la mujer, el broche en su cabello. Recordó algo más. De niño, había entrado una vez al despacho de su papá y lo había visto romper papeles. Era tarde. Él no debía estar despierto. Se escondió tras la puerta y vio a su padre quemar fotos, documentos. Al día siguiente, su madre ya no estaba, y nadie volvió a hablar de ella. El corazón le dio un vuelco. No tenía pruebas, pero ya no podía evitar lo que empezaba a sospechar. ¿Y si la mujer del parque no era solo alguien que cuidó de él? ¿Y si no era una niñera ni una tía lejana como alguna vez le dijeron al pasar? ¿Y si era su mamá? ¿Y si su papá había hecho algo para borrarla de su vida? Agarró las llaves del coche y salió sin decir nada. Manejó hasta la casa de su infancia, donde su padre todavía vivía. No se anunciaba. No quería darle tiempo de armar excusas. Tocó el timbre con fuerza. La sirvienta abrió, sorprendida. Don Marcelo no esperaba visitas. Pero Álvaro no pidió permiso. Subió directo al despacho, donde el viejo leía el periódico con un whisky en la mano. El mismo sillón de siempre, la misma cara dura. ¿Quién es ella?, preguntó sin rodeos mostrando la foto. Don Marcelo alzó la vista. Sus ojos se clavaron en la imagen. Por un segundo pareció perder el aire, pero luego frunció el ceño. Viejas fotos, gente que no importa. Álvaro no se movió. Es ella, la del parque, la que llevo viendo semanas. ¿Por qué me dijiste que estaba muerta? ¿Quién es en realidad? El viejo Carrillo apretó la mandíbula. Dejó el vaso sobre la mesa. No tienes idea de lo que estás haciendo, hijo. Algunas cosas es mejor no removerlas. Álvaro lo miró con rabia. Esa frase confirmaba lo que más temía, que su padre había enterrado una verdad, y que la mujer de la banca no era solo una señora olvidada. Desde que se enfrentó con su padre, Álvaro no podía estar quieto. Sentía el cuerpo encendido, como si algo dentro de él hubiera despertado de golpe. No recibió respuestas claras, pero tampoco las necesitaba. La forma en que don Marcelo apretó el vaso, la mirada tensa, la frase esa de «no tienes idea de lo que estás haciendo», ya le había dicho todo. Su silencio lo gritaba. La señora del parque no era nadie ajena, era alguien que había estado en su vida y que su padre se encargó de desaparecer. Esa noche se encerró en su departamento. Apagó el celular, cerró cortinas, apagó las luces. No tenía ganas de que nadie lo buscara. Se sentó frente a la laptop y empezó a escribir nombres. Imelda, Aldama, Lupita. Su madre, si es que era ella, no podía haberse borrado así nada más. Alguien más tenía que saber. Alguien más tenía que haber visto algo. Empezó a revisar notas antiguas, archivos en línea, recortes de periódicos viejos. Pasó horas leyendo sobre Federico Aldama, ese hombre que Lupita visitaba. Descubrió que estuvo metido en un escándalo fuerte, desvío de recursos, cuentas fantasmas, propiedades compradas con dinero del gobierno, pero nunca lo metieron a la cárcel. Lo desaparecieron del ojo público, como a muchos, un escándalo más de los 90. Pasó, se olvidó. Pero ahora, ese hombre estaba recibiendo sobres de una joven humilde que llevaba café a una señora olvidada. No tenía sentido. O quizás sí, pero no podía verlo todavía. A la mañana siguiente, no fue al parque. No fue al trabajo. Fue a buscar a alguien que no veía desde hacía años, su tía Norma, hermana menor de su madre, según recordaba. Una mujer que había sido muy cercana cuando él era niño, pero que, de un momento a otro, dejó de visitarlo. Su padre dijo que se fue a vivir a Querétaro. Álvaro siempre lo creyó.
como creyó muchas otras cosas, pero ahora no. Quería verla, quería preguntarle directamente. Buscó en redes sociales, rastreó nombres, direcciones, dio con un contacto en Coyoacán. No estaba seguro si era ella, pero lo intentó. Tocó el timbre de una casa sencilla, con paredes azules y plantas colgando del balcón. Una señora de cabello recogido abrió la puerta. Se quedó helada al verlo. «Álvaro», dijo con voz apenas audible. «¿Eres tú?» Él asintió. «¿Tía Norma?» Ella se tapó la boca con una mano y lo abrazó, sin que él se lo esperara. «Olías igual cuando eras niño», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nunca volvería a verte». Entraron a la casa. Se sentaron en la sala, con un café de olla en las manos. Álvaro fue directo. «Necesito que me digas la verdad. De mi mamá. De lo que pasó». Norma lo miró con miedo. Tardó un rato en hablar. «Tu mamá se llamaba Imelda. Era mi hermana mayor, la más alegre. Te amaba con todo su ser. Pero tu papá tenía otros planes. Ella no era de su nivel, según él. Aunque estaban casados, siempre la trató como si estorbara. Cuando tú cumpliste 4 años, las cosas se pusieron peor. Empezó a inventar cosas. Que ella tenía problemas mentales, que no podía cuidar de ti. Un día, sin aviso, la internaron en un hospital psiquiátrico. La sacaron de su casa como si fuera una delincuente. Y después, nadie volvió a hablar de ella. Tu papá hizo que todos creyéramos que se había ido por voluntad propia». Álvaro apretó la taza con fuerza. «¿Y tú por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz rota. «Yo intenté, muchas veces, pero tu papá me prohibió acercarme a ti. Me mandó a otra ciudad. Me quitó todo. Yo no tenía poder, Álvaro. No podía contra él. Lo intenté, de verdad. Pero tú eras solo un niño, y yo no quería que sufrieras más». Álvaro se levantó. Caminó por la sala sin saber qué hacer. Imelda, su madre, todo ese tiempo pensando que había muerto, que no tenía familia materna, que su vida era como le habían contado. Y no, su mamá estaba viva, y sola, en una banca, esperando quién sabe qué, o a quién. Esa tarde volvió al parque. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos. La señora seguía ahí, su mamá. La observó desde lejos, el cabello blanco, el broche de mariposa, la mirada perdida. Se sentó en una banca cercana, sin que ella lo notara. Pasaron minutos, horas. No se acercó. No podía. No sabía cómo. Le dolía verla así, tan frágil. Y le dolía más saber que todo eso lo había provocado el hombre que lo crió. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en Federico Aldama. Si alguien sabía más, era él. Tenía que hablar con él. Tenía que encontrar la conexión entre su madre, Lupita, y ese hombre. No podía esperar más. Al día siguiente, volvió a la vecindad. Se plantó frente al portón y tocó con fuerza. Nadie respondía. Esperó. Tocó de nuevo. Finalmente, una voz ronca gritó desde adentro. «¿Quién chingados toca así?» Álvaro no se movió. «Vengo a hablar con Federico Aldama. Es urgente». El silencio se hizo pesado. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. Luego la puerta se abrió lentamente. Federico lo miró con desconfianza. «¿Tú quién eres?» Álvaro levantó la foto. «Soy el hijo de ella». Federico frunció el ceño. Se acercó, tomó la foto. La miró fijo. La volvió a mirar a él. No dijo nada, pero se hizo a un lado para que pasara. El departamento era oscuro, con olor a cigarro y humedad. Se sentaron frente a frente. «Tu madre fue una mujer muy valiente», dijo Federico, después de un trago de café. «Pero se metió con el hombre equivocado. Don Marcelo no solo era poderoso, era peligroso. Yo trabajé para él. Hice cosas que ahora me dan asco, pero vi cómo destruyó a tu mamá, cómo falsificó documentos, cómo pagó a médicos, cómo borró su existencia. Todo para no perder poder, para que no lo manchara tener una esposa humilde». Álvaro lo miraba con rabia, pero también con un nudo en la garganta. «¿Y tú qué ganaste callando?», le preguntó. Federico lo pensó. «La vida. Eso gané. Tu papá me tenía bien agarrado, pero ya no me importa. Ya no tengo nada que perder». Álvaro se levantó. Se sentía mareado. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su padre, era mentira. Ahora entendía por qué todo lo que veía en esa banca lo había removido tanto. Porque no era una escena más. Era su historia. Era su origen, y estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche, Álvaro no quería hablar con nadie. No contestó llamadas, no abrió correos, no prendió la televisión. Caminaba de un lado al otro en su departamento como león enjaulado, con la cabeza llena de imágenes que no se iban. Su mamá en la banca del parque, sola, con la mirada perdida. Lupita entregando el café sin saber todo lo que significaba ese gesto. Su padre, con la cara dura de siempre, escondiendo una verdad que había enterrado por décadas, y Federico, ese hombre que lo miró sin miedo,
y le contó las cosas como eran, sin adornos ni excusas. Cada palabra que dijo le pesaba como piedra. «Tu madre fue una mujer valiente», le había dicho, pero se metió con el hombre equivocado. Álvaro se sentó en el piso, recargado en la pared, con la foto entre las manos. Tenía el papel arrugado ya de tanto sacarlo, mirarlo, guardarlo otra vez. En esa imagen había algo que no había notado antes. Sí, estaba él de niño, en brazos de su madre, en un jardín soleado, pero detrás de ellos, apenas visible, se alcanzaba a ver una silueta en una de las ventanas de la casa. Era una figura masculina, alta, con los brazos cruzados. No se le veía la cara, pero Álvaro lo supo de inmediato. Era don Marcelo, su padre, observando desde adentro, como si vigilara, como si estuviera cuidando que nadie más se acercara. Se levantó de golpe. Algo le picaba por dentro. Una urgencia, una sensación rara que no lo dejaba respirar bien. Fue hasta su closet, empujó la ropa a un lado y abrió la puerta secreta del fondo. Era un compartimento viejo que su padre mandó hacer años atrás, cuando todavía vivían juntos. Para guardar cosas importantes, decía. Álvaro lo había ignorado por años. Pero ahora necesitaba ver qué había ahí. Sacó una caja polvosa, con cintas viejas, sobres amarillos, y empezó a revisar todo. Fotos, papeles, cartas. Nada al principio, hasta que dio con una carpeta negra, doblada por una esquina. La abrió, y ahí estaba. Una serie de fotografías familiares, muchas de ellas desconocidas para él. La primera lo hizo detenerse. Era otra imagen de su madre, pero esta vez en una fiesta. Tenía un vestido rojo, el cabello recogido y el mismo broche de mariposa que aún llevaba en el parque. A su lado, sonriendo como si todo fuera perfecto, estaba don Marcelo. Pero lo que lo hizo fruncir el ceño no fue eso. Fue que en la parte de atrás de la foto, escrita con tinta azul, se leía una fecha y un nombre. Imelda y Marcelo. Aniversario. 1988. Álvaro sintió que el pecho se le apretaba. No era una novia, no era una niñera, era su esposa, su madre, y todo eso había sido borrado de su historia. Pasó la siguiente media hora revisando cada papel, cada nota. Había cartas de Imelda, escritas con letra firme. En una de ellas hablaba de él. Álvaro ya camina, es terco como tú. Se cae, se para, se vuelve a caer y sigue. Me da miedo que se parezca tanto a ti, pero también me llena de orgullo. Álvaro leyó esa línea una y otra vez, como si quisiera tatuársela en la memoria. Su madre lo había amado. De verdad, estuvo ahí, cada día, cada momento. Y un día, simplemente, desapareció, o la hicieron desaparecer. Entre los papeles encontró una fotografía aún más antigua, una donde Imelda aparecía con otra mujer muy parecida a ella. Las dos abrazadas, jóvenes, con sonrisas enormes. Por detrás decía, con mi Normita, 1974. Álvaro la sostuvo entre los dedos con cuidado. Norma, su tía, la que su papá también lo alejó. Todo coincidía, todo empezaba a tener sentido. La borraron por completo. A ella, a su hermana, a todo lo que tuviera que ver con ese lado de la familia. Algo más llamó su atención. En la parte baja de la caja había un folder manila, sellado con cinta. Lo abrió con cuidado. Adentro había copias de expedientes médicos, historias clínicas, informes de un hospital psiquiátrico. Uno de ellos tenía el nombre completo, Imelda Ruiz de Carrillo. Álvaro sintió que se le caía el mundo encima. Era oficial, la habían internado, y había registros, años de papeles firmados por médicos, la mayoría con diagnósticos vagos, episodios de ansiedad, conducta evasiva, delirios emocionales, pero nada concreto, ningún diagnóstico claro, nada que justificara estar encerrada por tanto tiempo. Había una hoja en particular, con una firma conocida, Federico Aldama. Álvaro la sostuvo con rabia. Él fue parte de todo esto, lo sabía, lo firmó. Tal vez por eso lo aceptó tan rápido cuando se presentaron, tal vez ya cargaba con la culpa encima, y tal vez, por eso, había aceptado hablar. Ya no quedaban dudas. Todo lo que había sentido, todo lo que lo empujó a seguir esa rutina tan simple de una mujer entregando un café, no era casualidad, era su historia volviendo a buscarlo, como si la vida le estuviera gritando que era hora de saber la verdad, y ahora que la tenía, ¿qué hacía con ella? ¿Cómo se la decía a su madre? ¿Cómo le hablaba sin romperla más? Salió al balcón con las fotos en la mano. Miró la ciudad desde lo alto, llena de luces, de historias, de gente caminando sin saber que a unas cuadras, una señora sentada en una banca tenía una vida entera atrapada en el silencio. Álvaro se prometió que eso se iba a acabar, que su madre no iba a morirse sola, que nadie más iba a contarle mentiras. Volvió adentro, colocó las fotos en un sobre y escribió una sola palabra encima:
Mamá, esa mañana Álvaro no fue al parque. No porque no quisiera ver a su madre, sino porque necesitaba enfrentar primero al hombre que la había borrado. Estaba harto de quedarse con dudas. Ya no era un niño que obedecía sin hacer preguntas. Había pasado la noche viendo las fotos, las cartas, los expedientes. No podía borrar de su cabeza la letra firme de Imelda, hablando de él como su niño terco, ni la firma de Federico Aldama al pie del papel que la encerró. Tenía todo en sus manos, pruebas, recuerdos y algo que pesaba más que cualquier documento, la rabia. Manejaba con el volante bien agarrado, los nudillos blancos del coraje. Su padre vivía en la misma casa de siempre, en una zona privada de las Lomas, esa casa en la que creció pensando que era feliz, donde jugó en el jardín creyendo que su madre estaba muerta, donde celebró cumpleaños sin saber que la verdadera dueña de esa sonrisa que tanto extrañaba estaba viva. Viva, pero encerrada. Viva, pero apartada. Viva, pero en una banca, esperando quién sabe qué desde hace años. El guardia lo dejó pasar sin hacer preguntas. Álvaro entró con paso firme. Tocó la puerta del estudio donde don Marcelo solía estar a esa hora, leyendo el periódico como si el mundo no le importara. El mismo sillón de cuero, la misma lámpara de escritorio, el mismo whisky al lado, aunque todavía ni dieran las 11. Su padre alzó la vista, tranquilo, como si no pasara nada. «Hijo, qué sorpresa. ¿Vas a empezar otra vez con lo de ayer?» «No es una sorpresa, y no vengo a preguntar», respondió Álvaro, sacando de su mochila el sobre con las fotos y los documentos. «Vengo a mostrarte lo que encontré, y quiero que me digas todo, porque ya no puedes negarlo». Don Marcelo estiró la mano sin apuro y tomó el sobre. Lo abrió, sacó las fotos una por una, miró los papeles. Cuando llegó al expediente médico, se detuvo unos segundos. Luego lo cerró todo con calma y lo dejó sobre la mesa. «No es lo que piensas», dijo sin levantar la voz. Álvaro se cruzó de brazos, con el cuerpo tenso. «Entonces explícamelo, porque mi madre está viva, y tú me dijiste que estaba muerta. ¿Qué clase de hombre le hace eso a su propio hijo?» Marcelo se levantó, caminó hasta el bar, se sirvió un trago y regresó a sentarse como si nada. Tenía esa manera de actuar que siempre lo había hecho parecer más grande, más fuerte, esa calma de quien sabe que tiene el poder. Pero Álvaro ya no era el niño que se escondía detrás del sillón cuando su papá levantaba la voz. «Tu madre tenía problemas, Álvaro», empezó a decir. «No estaba bien. Lo sabes, lo sabíamos todos. No podía con la presión, no podía con la vida que yo llevaba. Era inestable, cambiante, emocional. No era una mujer para ser madre. Yo solo hice lo mejor para ti, para protegerte». «Eso no es verdad», respondió Álvaro con firmeza. «No hay un solo diagnóstico que diga que estaba enferma. Lo que sí hay son cartas, recuerdos, y una foto donde tú estás vigilando desde la ventana. Ella me cargaba, me sonreía, tú la odiabas, y la sacaste de mi vida. Tu madre me iba a arruinar», dijo Marcelo, esta vez con el tono más bajo. «Tú no sabes lo que era estar en esa época, con ese cargo, con esas expectativas. No podía darme el lujo de tener una esposa que se quebraba cada vez que algo no salía como ella quería. Yo necesitaba avanzar, necesitaba una familia que estuviera al nivel, así que tomé decisiones. Y sí, puede que hayan sido duras, pero funcionaron. Mírate, eres exitoso, inteligente. Tienes todo gracias a que yo hice lo que tenía que hacer». Álvaro se rió, pero no de burla. Fue una risa triste, decepcionada. «¿Eso crees? ¿Que todo esto valía más que mi madre? Me quitaste algo que nadie me va a devolver. Años de su vida, y de la mía también. Crecí creyendo que no tenía madre. Crecí con ese vacío, sin saber por qué. Y tú, ahí sentado, justificando todo como si hubieras hecho una buena obra». Marcelo tomó un sorbo del vaso. No dijo nada por unos segundos. Luego habló con frialdad. «Ella aceptó el encierro, Álvaro. La convencieron. Le hicieron creer que era lo mejor. Yo no fui el único. Había gente que estuvo de acuerdo. No creas que fue una conspiración personal. Pero tú firmaste», le soltó Álvaro. «Tú hablaste con Aldama. Tú falsificaste documentos. Tú la enterraste viva, y lo sabes». El silencio llenó el cuarto. Marcelo no respondió. Solo lo miró con los ojos fríos, como siempre. Pero algo en su expresión decía que por dentro, por fin, algo se le movía. Quizás culpa, quizás miedo, o tal vez simplemente cansancio de cargar tanto tiempo con la mentira. «Me duele saber que soy tu hijo», dijo Álvaro, «pero más me duele pensar en lo que le hiciste a ella, a mi madre, a Imelda, porque sí, tiene nombre, y está viva, y yo voy a hacer que la gente lo sepa». Marcelo se levantó lentamente, se acercó a él, lo miró directo. «Tú no sabes lo que estás provocando. Vas a abrir heridas que llevan décadas cerradas. Las heridas no se cerraron, papá, solo las escondiste.
y yo ya no voy a seguir guardando tu secreto. Álvaro dio media vuelta y se fue. Salió de la casa sin mirar atrás. Afuera el sol brillaba, pero dentro de él había una tormenta. Sentía rabia, sí, pero también una fuerza que nunca había sentido antes. Por primera vez en su vida, sabía quién era, sabía de dónde venía, y sobre todo, sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, volvió al parque. Caminó con paso lento. El aire era distinto. La gente a su alrededor seguía con su vida normal, como si nada pasara, pero para él, todo había cambiado. La señora seguía ahí, sentada, callada, con el broche de mariposa y los ojos fijos en el horizonte. Álvaro se acercó, se sentó a su lado. No dijo nada, solo sacó la foto y la puso sobre su regazo. Ella bajó la mirada, tardó un momento. Luego tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de agua. Lo miró de verdad, como si por fin lo reconociera, como si el tiempo se doblara entre los dos, y sin decir una palabra, le tomó la mano. Lupita no era tonta. Desde que aquel señor la había seguido hasta la vecindad, había sentido que todo lo que hacía con el café se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que entendía. No era la primera vez que alguien la miraba raro por hacer esa rutina. Pero este hombre no era como los demás. No solo la observaba, no solo preguntaba. Él buscaba algo, y aunque no lo conocía, había algo en sus ojos que le decía que de alguna forma, todo lo que ella hacía desde hacía años, también tenía que ver con él. Esa mañana no fue como las demás. Se despertó más temprano de lo normal, con una inquietud rara en el pecho. Se vistió con el mismo suéter de siempre, preparó el café como lo hacía cada día, pero no me dio prisa. Se quedó un momento mirando el termo sobre la mesa, como si esperara una señal. Algo le decía que ese día, algo iba a cambiar. Llegó al parque a la misma hora de siempre. La señora ya estaba en la banca, inmóvil, como si supiera que iba a llegar. Lupita se acercó, le sonrió y le ofreció el café. La señora lo tomó como siempre, sin mirarla del todo, pero con esas manos temblorosas que ya conocía. Se sentó a su lado y suspiró. No sabía si hacerlo o no, si hablar o quedarse callada como cada día, pero algo la empujó. El silencio ya no era suficiente. Señora, yo sé que usted no habla mucho, pero hoy me gustaría contarle algo, dijo Lupita, sin mirarla directo. La señora no respondió, pero tampoco se alejó. Lupita lo tomó como una señal para seguir. Yo no la conocía. Cuando empecé a venir aquí, fue por otra persona, una enfermera del hospital donde trabajo. Doña Esther. Ya estaba grande, ya le costaba caminar, pero tenía una memoria clarita. Ella fue la que me pidió el favor. Me dio dinero, me dio su dirección, me dio un termo nuevo y me dijo que viniera todos los días, sin falta, que usted necesitaba eso, que el café no era solo café, que era un lazo. La señora seguía callada, con los ojos clavados en el piso, pero su mano, aunque temblaba, apretaba con más fuerza el vaso. Lupita tragó saliva. Doña Esther me explicó que a usted la habían dejado sola hacía mucho, que tenía una historia que nadie conocía. Me dijo que usted no hablaba casi, que tal vez ni siquiera me iba a mirar, pero que no importaba, que mientras yo viniera, usted iba a sentir que todavía existía, que alguien se acordaba. Me dio miedo al principio, pensé que era una locura, pero el primer día que vine, no sé, algo me jaló. Usted me miró como si me conociera, y ahí supe que tenía que seguir, aunque no hablara, aunque no me dijera ni gracias. Usted me necesitaba. Lupita respiró hondo. Se limpió las manos en el pantalón. Miró al cielo por un segundo. Luego volvió a hablar. La señora murió hace 2 años. Nunca le dije a usted. No supe cómo. Pensé que si le contaba, iba a dejar de venir. Pero no pude. Me dolía pensar que se iba a quedar sin nadie. Así que seguí viniendo. Ya no me pagaban. Nadie me esperaba. Pero yo venía. Como si algo dentro de mí me dijera que no podía faltar. Ni un solo día. La señora seguía en silencio. Pero ahora tenía los ojos cerrados. 2 lágrimas caían por sus mejillas arrugadas, sin hacer ruido. Lupita no se atrevía a tocarlas. Sabía que esa mujer estaba sintiendo algo más profundo que lo que se podía explicar con palabras. Y luego apareció él, el señor de traje, el que vino a buscarla, el que me preguntó por usted. Al principio me dio miedo. Pensé que quería hacerle daño, pero luego me enseñó una foto. Y ahí entendí. Él también es parte de su historia, aunque no lo sepa, o aunque apenas lo esté entendiendo. Lupita bajó la voz. Él vino a verme otra vez. Me contó que usted es su mamá, que la creía muerta, que le borraron todo, que le mintieron desde niño. Me habló con la voz temblando, como si no supiera si llorar o gritar. Me dio tristeza, porque todo esto no debió pasar, porque usted no debió estar aquí tantos años, sola, como si no valiera. La señora abrió los ojos, lentamente. Se giró un poco hacia ella. Sus labios se movieron. No salió sonido al principio.
Pero luego, apenas un murmullo. Álvaro. Lupita se quedó helada. Era la primera vez que la escuchaba decir algo con claridad. La miró con los ojos abiertos como platos. ¿Qué dijo, señora? La señora repitió, más bajo. Mi niño. Lupita tragó saliva otra vez. El corazón se le quería salir del pecho. Él viene a verla. La ha estado siguiendo. Se acercó. Le habló. Usted lo miró, y yo creo que lo reconoció. Solo que su mente tal vez se quedó atrás. Pero él ya sabe. Y no la va a dejar sola otra vez, se lo juro. La señora soltó el vaso, lo dejó sobre la banca, y con un movimiento torpe, buscó la mano de Lupita. Se la agarró con fuerza. Con esa fuerza que solo tiene alguien que ha guardado todo por años y por fin se le abre una puerta. Gracias, dijo, apenas en un hilo de voz. Lupita no pudo más. Lloró, pero no como se llora cuando algo duele. Lloró como se llora cuando algo se libera. Como si ella también hubiera estado cargando con esa historia sin darse cuenta. Y mientras las dos se quedaban ahí, tomadas de la mano, alguien las observaba desde la otra banca. Álvaro, que no quiso interrumpir, que no quiso forzar nada. Solo se quedó ahí, viendo a la mujer que lo trajo al mundo abrir, poco a poco, una rendija de luz después de tantos años en la sombra. Imelda no habló de inmediato. Después de decir el nombre de su hijo, se quedó callada otra vez, como si hubiera gastado toda su fuerza en esa sola palabra. Álvaro seguía sentado a unos metros, sin atreverse a acercarse. Lupita tampoco decía nada. El parque seguía con su ruido normal, gente caminando, perros corriendo, vendedores acomodando sus cosas. Pero para los tres, el mundo parecía detenido. Imelda respiraba lento, con los ojos cerrados, apretando el broche de mariposa como si fuera un ancla. Pasaron varios minutos hasta que Imelda volvió a abrir los ojos. Esta vez su mirada era distinta. No estaba perdida. Miró alrededor, como reconociendo el lugar. Luego vio a Lupita. Después, levantó la vista y lo vio a él. Álvaro sintió que se le encogía el pecho. No sabía si ella lo estaba viendo como era ahora, o como el niño que había sido. Imelda lo observó largo rato. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Se llevó una mano al pecho, respiró hondo y por fin habló. «Has crecido», dijo despacio, como si cada palabra tuviera que cruzar un camino largo para salir. Álvaro se levantó de golpe, pero se detuvo a medio paso. No quería asustarla, no quería romper ese momento frágil. Solo dijo su nombre. «Mamá». Imelda cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla, luego otra, y otra más. No lloraba fuerte. Lloraba como alguien que ha llorado tanto que ya no tiene fuerzas. Álvaro se sentó frente a ella, al mismo nivel. No la tocó, solo esperó. Lupita se levantó despacio y se alejó unos pasos, dándoles espacio, pero sin irse del todo. «Yo pensé que ya no te vería», dijo Imelda. «Pensé que te habían llevado muy lejos, que ya no me ibas a recordar». Álvaro negó con la cabeza. «Yo no sabía nada, mamá. Me dijeron que habías muerto». Imelda soltó una risa triste. «Eso dijeron. Eso querían que todos creyeran». Imelda bajó la mirada. Se quedó viendo sus manos. Tenían manchas, arrugas, marcas del tiempo. Las giró despacio, como si las reconociera otra vez. Luego empezó a hablar. Su voz era baja, pero clara. No se detenía, como si hubiera estado guardando todo durante años y ahora, por fin, alguien la estaba escuchando. «Yo no estaba loca», dijo. «Nunca lo estuve. Me sentía sola, sí. Asustada, también. Tu papá siempre estaba enojado. Nunca era suficiente para él. Yo venía de una familia sencilla. No sabía moverme en su mundo. Me decía que hablaba de más, que sentía de más, que lo hacía quedar mal. Cuando tú naciste, yo solo quería cuidarte, estar contigo. Pero eso a él no le gustaba. Decía que te iba a hacer débil». Álvaro apretó los dientes. Cada palabra le dolía. «Un día llegaron a la casa unos doctores», continuó Imelda. «Dijeron que era por mi bien, que iba a ser solo un tiempo. Yo me resistí. Grité. Pedí verte. Tú estabas dormido. Nunca te pude despedir. Me subieron a un coche. Me llevaron a un lugar frío, con puertas cerradas. Me daban pastillas que me dejaban la cabeza nublada. Yo decía tu nombre. Nadie me escuchaba. Nadie quería escucharme». Imelda respiró hondo. Se pasó la mano por la cara. Álvaro sentía que el corazón se le rompía en pedazos. Pasaron años. Perdí la cuenta. Al principio preguntaba por ti todos los días. Luego, dejé de preguntar. No porque no te amara, sino porque dolía demasiado. Me decían que tú estabas bien, que habías seguido con tu vida, que yo no debía estorbar. Un día me dejaron salir. Ya no era joven. No tenía casa. No tenía dinero. Nadie me esperaba. Caminé mucho. Dormí en lugares que no conocía, hasta que llegué aquí, a este parque. Me senté en esta banca y ya no me moví. Álvaro la miraba sin parpadear. Cada detalle se le quedaba grabado.
Todo lo que ella decía llenaba los huecos de su vida. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó, con la voz quebrada. Imelda lo miró, no con reproche, con tristeza, porque me dijeron que no podía, porque me dijeron que si me acercaba, te iba a hacer daño, porque me hicieron creer que tú eras feliz sin mí, y porque tenía miedo de que no me reconocieras, miedo de que me odiaras. Álvaro negó con la cabeza. Se acercó un poco más. Yo nunca te odié, solo no sabía que existías. Imelda estiró la mano. Dudó un segundo. Luego le tocó la cara, como comprobando que era real. Álvaro cerró los ojos. Ese contacto sencillo le movió algo profundo, como si, por primera vez, su vida se acomodara. Yo te veía pasar, dijo ella. Hace tiempo, cuando venías en coche. No sabía que eras tú, pero algo me decía que te conocía. Por eso no me iba, por eso esperaba. No sabía qué esperaba, pero sabía que tenía que quedarme. Álvaro respiraba con dificultad. Lupita, desde lejos, se secaba las lágrimas en silencio. Imelda bajó la mano y se enderezó un poco. Su voz cambió, se volvió más firme. Hay algo más que tienes que saber, dijo. Tu papá no actuó solo. Hubo más gente que se benefició de mi encierro, de mi silencio. Yo escuché cosas, vi papeles, nombres, no entendía todo, pero sabía que no era solo una familia rota, era algo más grande. Y ese hombre, Federico, él sabía, él firmó, pero también guardó copias. Yo lo vi esconder documentos. Él sabía que algún día esto podía salir. Álvaro levantó la mirada. Federico. Todo volvía a él. Yo nunca quise venganza, continuó Imelda. Solo quería volver a verte, saber que estabas vivo, saber que no te habían convertido en alguien como él. Álvaro tragó saliva, se acercó más y, por primera vez, la abrazó. No fue un abrazo fuerte, fue torpe, lento, cuidadoso. Imelda se quedó rígida unos segundos. Luego se dejó ir. Se aferró a él como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos los años perdidos se comprimieran en ese instante. El parque siguió con su ruido normal. La gente seguía pasando, pero en esa banca, por primera vez en décadas, Imelda no estaba sola. Y Álvaro ya no lo estaba tampoco. Esa noche Álvaro no pudo irse a casa. Se quedó en el parque, sentado a unos metros de la banca, sin saber qué hacer con todo lo que había escuchado. Imelda ya no dijo más después del abrazo. Cerró los ojos un rato. Se recostó sobre el respaldo de la banca como si por fin hubiera soltado algo que cargó por demasiado tiempo. No se quedó dormida, pero parecía que su cuerpo necesitaba ese descanso. Lupita se había marchado con la promesa de volver al día siguiente, aunque en realidad no hacía falta decirlo. Sabían que ahí estarían todos, porque ese lugar ya no era solo una banca en un parque. Era el único punto en el mundo donde las piezas empezaban a encajar. Álvaro sacó la foto vieja una vez más. La miró a la luz de un farol. Su madre joven, feliz, cargándolo con orgullo, y luego recordó cada parte de la historia que ella le contó esa mañana. Las pastillas, las puertas cerradas, la soledad, la culpa fabricada. Cada palabra le dolía más que la anterior, y al mismo tiempo lo llenaba de fuerza, porque ahora sabía la verdad, y aunque dolía, también lo empujaba a seguir. Ya no era por curiosidad, era por justicia, por dignidad, por su madre, por la mujer que había sido borrada como si nunca hubiera existido. Al día siguiente fue a buscar a su tía Norma. No le avisó. Tocó la puerta sin pensar. Ella abrió con bata y una cara de sorpresa. Al verlo, lo invitó a pasar sin preguntar nada. Apenas se sentaron, Álvaro puso las fotos sobre la mesa. Luego sacó los documentos que había encontrado en la casa de su padre, los informes del hospital, las cartas. Norma se quedó en silencio, mirándolo todo con los ojos muy abiertos. Cuando al fin habló, su voz salió temblorosa. Sabía que la habían encerrado, pero nunca supe todo. Nadie me dejó acercarme. Tu papá me cerró todas las puertas. Yo solo recibía rumores. Me decían que estaba mal, que era por su bien, y después dejaron de hablar de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La última vez que la vi fue en un pasillo del hospital, hace más de 20 años. Estaba sentada en una silla como ida. Yo quise hablarle, pero me sacaron del lugar. Álvaro sintió rabia otra vez, como si lo que había vivido Imelda se multiplicara con cada testigo que confirmaba la historia. Era increíble cómo podían desaparecer a una persona sin matarla, sin dejar marcas visibles. Solo se necesitaba poder y el silencio de los demás. ¿Y por qué nadie la buscó?, preguntó Álvaro. ¿Por qué nadie hizo algo? Norma lo miró con pena. Porque nadie se atrevía. Tu papá era poderoso, muy, y la gente tenía miedo. Los médicos, los trabajadores sociales, hasta los vecinos. Algunos decían que era una exageración, otros que no valía la pena meterse. Yo era joven, no tenía recursos. Me mandaron fuera de la ciudad y me quitaron hasta los papeles de identidad por un tiempo. No tenía cómo pelear. Álvaro respiró hondo.
Ya no podía cambiar lo que pasó, pero podía hacer que se supiera. Y eso era lo único que ahora tenía claro. Después de estar un rato con Norma, fue directo a su oficina. No para trabajar, para investigar, para abrir todo lo que su papá había cerrado. Tenía acceso a archivos, contactos, herramientas, sabía cómo moverse, y empezó a tirar de los hilos. Revisó los nombres de los doctores que firmaron el encierro. Muchos ya no estaban activos, uno había muerto, otro seguía trabajando en una clínica privada. Buscó también a una trabajadora social que aparecía firmando un informe falso. La encontró en una pequeña ciudad al norte. Intentó contactarla. No le contestó. En los días siguientes, Álvaro se dedicó solo a eso. Volvió al parque cada mañana. Se sentaba con su madre. Hablaban poco. Imelda todavía se cansaba fácil, pero cada día parecía un poco más presente, más clara, como si con cada palabra recuperara algo de sí misma. Le gustaba oírlo hablar. A veces le pedía que le leyera las cartas que ella misma había escrito años atrás. Las escuchaba como si fueran nuevas. Luego lo miraba y le decía: «Pensé que esas palabras se habían perdido». Una mañana, mientras revisaba una vieja caja de papeles del despacho de su padre, Álvaro encontró algo que lo dejó frío. Era un contrato de compraventa de una propiedad, fechado el mismo mes en que encerraron a Imelda. Lo firmaba su padre, pero también otro nombre que ya le sonaba conocido, el de un empresario que estuvo implicado en el desfalco junto a Federico Aldama. Había una nota en la esquina, escrita a mano: «Todo arreglado con el encierro. Ya no es problema». Álvaro sintió náuseas. Ahí estaba, negro sobre blanco. Una confirmación brutal de que todo fue planeado. No fue un impulso. No fue por salud. Fue un movimiento para desaparecer a alguien que estorbaba en los negocios. Su madre había sido tratada como un trámite, como una molestia. Guardó el contrato en su mochila y salió directo a ver a Federico. Tocó la puerta con fuerza. El hombre abrió, con la cara más cansada que nunca. «Necesito que me digas toda la verdad, toda, y esta vez sin vueltas», le soltó Álvaro de frente, «porque ya tengo pruebas. Ya no puedes esconderte». Federico no se sorprendió. Lo miró como quien ya sabe que no tiene salida. «Yo no lo hice por gusto», dijo. «Tu papá me dio dos opciones: ayudar o desaparecer. Y yo tenía familia. No fui el único. Hubo muchos. Todos sabían. Y todos callaron. ¿Por qué crees que nunca se investigó el caso de tu madre? Porque era una ficha más en un juego de poder. Firmaban papeles, la medicaban para que no hablara, y nadie decía nada». Álvaro apretó los puños. «Pero tú eras amigo de él. Tú lo ayudaste a borrarla». «Sí. Y lo lamento. Lo cargo todos los días. Pero si estás aquí, es porque ella sobrevivió, porque no se quebró, y porque tú abriste los ojos. Haz algo con eso». Álvaro salió de ahí con una mezcla de rabia y claridad. No era solo una historia triste, era una historia de resistencia, de una mujer que todos intentaron borrar y que, aún así, seguía ahí, respirando, aferrada a la banca donde el mundo la olvidó. Pero ahora él la había encontrado, y mientras Imelda estuviera viva, nadie iba a volver a callarla. Desde hacía días, Álvaro sentía que todo en su vida giraba en círculos. Caminaba por las mismas calles, con las mismas fotos en la mochila, con las mismas preguntas quemándole la garganta. Cada respuesta que encontraba lo empujaba más hondo, como si se hundiera en un pozo que nunca terminaba. Pero ahora, después de ver el contrato donde se hablaba del encierro arreglado, ya no tenía duda. No era solo una historia familiar, era un crimen escondido con elegancia, con dinero, con poder. Su madre no era una víctima de las circunstancias, fue una pieza sacrificada para que otros pudieran hacer negocios sucios sin estorbo. Y en el centro de todo, siempre había estado él, don Marcelo Carrillo, su padre. Esa mañana no esperó más. Se vistió, agarró todos los papeles que había juntado y fue directo a la casa donde creció. Tocó la puerta con fuerza, como la primera vez. La misma sirvienta le abrió, con la misma cara de sorpresa. «Voy a hablar con él, y esta vez no voy a pedir permiso». Caminó directo al despacho. Marcelo estaba sentado como siempre, con un periódico en las manos y un vaso al lado. Levantó la vista y al ver a Álvaro, no se sorprendió. «Sabía que volverías. Tienes esa cara de querer quemarlo todo», dijo con una calma que provocaba más coraje. «Esta vez sí pienso hacerlo», respondió Álvaro, y le tiró sobre la mesa el contrato, las cartas, los informes médicos, las fotos. Ya no son sospechas, ya no son recuerdos sueltos. Todo está aquí. No solo encerraste a mi madre, la desapareciste para cerrar un trato sucio, y usaste a todos los que tenías a tu alcance, incluso a mí». Marcelo hojeó los papeles sin apuro. Se detuvo en el contrato con la nota escrita a mano. Sonrió apenas. «Estás escarbando en cosas muy viejas, hijo, muy peligrosas.
¿Qué ganas con esto? La verdad, contestó Álvaro sin titubear, y que pagues por lo que hiciste. Marcelo se rió, pero no con humor. Fue una risa seca, sin alma. ¿Pagar? ¿A esta edad? ¿Por decisiones que me permitieron construir todo lo que tú también usaste? Las escuelas donde estudiaste, el mundo en el que creciste, la empresa que ahora diriges, todo salió de esto. Y ahora vienes a juzgarme. Yo no pedí nacer sobre mentiras, dijo Álvaro. Y si por levantar esto todo se cae, que se caiga. Prefiero eso a seguir siendo parte de lo que hiciste. Marcelo se quedó en silencio. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el jardín donde alguna vez jugó con su hijo, donde Imelda le tomaba fotos, donde, por decisión propia, la borró de ese escenario para siempre. Tu madre era débil, dijo de pronto. No estaba hecha para este mundo. Yo lo entendí antes que ella. Nunca entendió las reglas. Se guiaba por emociones. No veía el panorama completo. No era cuestión de odio. Era estrategia. Álvaro apretó los dientes. ¿Estrategia? ¿Tirar a alguien a un manicomio por años es estrategia? ¿Quitarle a su hijo? ¿Darle pastillas para que no recuerde? ¿Convencerla de que está loca hasta que lo cree? Marcelo se volteó. Esta vez su mirada no era de padre. Era la de un hombre que ya no se escondía. Sí, porque había más en juego. Porque tú ibas a heredar un nombre, una estructura, una reputación. No podíamos permitir un escándalo. No en esos tiempos. Y ella era un riesgo. Ya hablaba demasiado. Ya empezaba a sospechar de todo. ¿Y por eso la destruiste? Marcelo se acercó despacio. Lo miró directo. La aparté. Sí, pero nunca fue un crimen. Fue una decisión. Como muchas que se toman en el poder. No vine a este mundo a pedir permiso. Álvaro se sintió helado. No por lo que oía, sino por la frialdad con la que lo decía. Por la ausencia total de culpa. Su padre no era un hombre equivocado. Era un hombre sin alma. Alguien que nunca se había arrepentido. Y eso lo hacía aún más peligroso. Ya no puedes controlarme, dijo Álvaro más tranquilo. Ya no soy el niño que esperabas que creciera como tú. No voy a seguir tus pasos. Y no voy a guardar silencio. Marcelo lo observó unos segundos. Luego sonrió con cinismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la prensa? ¿A la policía? ¿Crees que alguien va a escuchar la historia de una señora vieja que estuvo internada hace 20 años? ¿Crees que importa ahora? Importa para ella. Y para mí. Y eso me basta, respondió Álvaro. Marcelo negó con la cabeza. Entonces que arda todo, hijo. Pero no esperes que me esconda. Yo sigo siendo quien soy. Y tú sigues llevando mi apellido. Álvaro no respondió. Se dio la vuelta y salió del despacho. No necesitaba escucharlo más. Ya no. Salió de la casa sintiendo algo dentro de él romperse para siempre. Esa no era su familia. Esa era su sombra. Y estaba decidido a salirse de ella. Esa noche volvió con Imelda. Le llevó una copia de las fotos, de los documentos. Le leyó el contrato en voz alta. Ella escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre las piernas. Al terminar, no lloró, no se enojó. Solo dijo algo que Álvaro nunca iba a olvidar. Siempre supe que él era el enemigo, pero ahora sé que tú eres mi hijo. Y con eso, puedo dormir en paz. Apenas salió del despacho de su padre, Álvaro sintió que algo dentro de él se había quebrado del todo. No era una grieta pequeña, era un corte profundo, como cuando uno por fin deja de engañarse. Caminó sin rumbo durante un rato, sin pensar en nada más que en el silencio que había arrastrado toda su vida, el que llenaba las paredes de su casa de niño, el que se metía entre los recuerdos borrosos de su madre, el que su padre usó como herramienta para controlar, para desaparecer. Pero ahora ese silencio se estaba rompiendo, porque ya no era una sospecha, era una verdad con nombres, con fechas, con pruebas, y Álvaro estaba listo para armar el rompecabezas completo. Volvió a buscar a Lupita esa misma tarde. Sabía que ella no tenía todas las respuestas, pero también sabía que sin ella nada de esto habría empezado. La encontró a unas calles del hospital donde trabajaba, saliendo de su turno, con el uniforme arrugado y el termo en la mochila. ¿Podemos hablar?, le preguntó, bajando el tono. No, hay algo más que necesito saber, y creo que tú puedes ayudarme. Lupita lo miró con sorpresa, pero no dudó. Lo guió hasta una fondita cercana, una de esas donde el menú del día se escribe con gis en una pizarra vieja. Se sentaron al fondo. Ella pidió un café. Él no pidió nada. ¿Qué más quieres saber?, preguntó ella sin rodeos. Ya te conté de doña Esther. Ya te dije cómo empezó todo. Quiero saber si recuerdas algo más, dijo Álvaro. Algo que tal vez no te pareció importante, pero que pueda ayudarme a unir todo. Hay nombres, hay documentos, pero siento que aún falta algo. Lupita pensó unos segundos. Dio un sorbo a su café. Luego levantó la mirada. Sí hay algo, pero no sé si sirve. Álvaro se acercó. ¿Qué? Doña Esther no solo me dio el encargo del café.
Me dio una llave. Me dijo que era para un archivador, que estaba en su antigua casa, en un cuarto que nadie usaba. Me dijo, si algo me pasa y alguien viene a buscar respuestas, dale esto, no antes. Y pues, no se lo había dado a nadie, hasta ahora. Lupita sacó la llave de un pequeño monedero. Era de metal, antigua, con una etiqueta descolorida que apenas se alcanzaba a leer. Closet Estudio. Álvaro la tomó como si fuera oro. Le temblaban los dedos. Sabía que eso podía ser la última pieza que le faltaba. ¿Dónde vivía Esther? En la colonia Asturias. Su sobrina heredó la casa, pero no vive ahí. Está cerrada. Yo tengo el contacto del velador que la cuida. Sin perder tiempo, fueron juntos. El velador los reconoció. No puso trabas. Les abrió el portón de la casa, una construcción vieja, de techos altos y muebles cubiertos con sábanas. El aire olía a encierro, pero no a olvido. Cada paso que daban dentro era como caminar en un capítulo escondido. El estudio estaba al fondo, con una puerta de madera que crujía al abrirse. Dentro había un escritorio, 2 libreros y un archivador metálico empolvado. Álvaro metió la llave. Encajó perfecto. Lo abrió. Dentro había carpetas ordenadas por año, todas marcadas con etiquetas rojas. Empezó a revisar. Nombres, listas, fichas clínicas, pero una carpeta lo detuvo. Estaba marcada como confidencial, Imelda R. La abrió con cuidado. Lo que encontró ahí lo dejó sin aire. Eran copias de informes originales, todos los expedientes médicos reales, sin alterar. Notas de enfermeras que aseguraban que Imelda no mostraba signos de desequilibrio. Cartas que ella misma escribió pidiendo revisión de su caso. Registros de visitas rechazadas. Todo eso estaba ahí, intacto. La verdad que habían querido esconder por años. En otra carpeta, encontró lo más delicado. Una lista de personas involucradas en ese encierro. Doctores, abogados, funcionarios del DIF, un juez. Todos conectados con don Marcelo Carrillo. Había incluso un sobre sellado con el logo de una vieja notaría. Álvaro lo abrió. Dentro, una carta escrita por Esther, con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, es porque algo por fin cambió. Yo fui testigo. Fui parte del sistema que se quedó callado. No porque quise, sino porque no pude. Pero guardé todo. Porque sabía que algún día alguien iba a buscar justicia. Esta mujer no merecía lo que le hicieron. Y tú, quien quiera que seas, mereces saberlo todo. No dejes que lo entierren otra vez. Álvaro se quedó en silencio largo rato. Sintió que los ojos se le llenaban. Todo estaba ahí. El rompecabezas por fin tenía forma. La historia de su madre, su encierro, su silencio, no era solo una tragedia. Era una prueba de lo que puede hacer el poder cuando nadie lo cuestiona. Pero ahora, él tenía con qué hacerlo. Salieron de la casa con los documentos bajo el brazo. Lupita caminaba a su lado en silencio. Álvaro la miró de reojo. Gracias. Si tú no hubieras seguido viniendo al parque, ella lo interrumpió con una sonrisa triste. Yo no entendía por qué lo hacía, pero ahora sí. Alguien tenía que mantenerse cerca. Alguien tenía que sostenerla. Y aunque no sabía su historia, la sentía. Era como si cada día me pidiera, con los ojos, que no la dejara desaparecer del todo. Álvaro asintió. Esa frase se le quedó grabada. No dejarla desaparecer del todo. Eso era lo que él también iba a hacer. Imelda merecía algo más que una banca olvidada. Merecía que su voz fuera escuchada, que su historia se contara con nombre y apellido, que su rostro saliera de la sombra, y ya no iba a descansar hasta lograrlo. Federico Aldama llevaba años viviendo con el miedo metido en el cuerpo. No era un miedo escandaloso ni evidente, era uno silencioso, de esos que se esconden en la rutina, en los hábitos, en las decisiones pequeñas. Desde que aceptó ayudar a don Marcelo, supo que no había marcha atrás. Pensó que podía manejarlo, pensó que con el tiempo todo se iba a enfriar, pero nunca fue así. El silencio no borró nada, solo lo dejó pudrirse por dentro. Cuando Álvaro salió de la casa de doña Esther con los documentos, lo primero que hizo fue ir a ver a Federico. No lo llamó, no le avisó, simplemente apareció en la vecindad esa misma noche. Tocó la puerta con los nudillos tensos. Federico tardó en abrir. Cuando lo hizo, su cara se puso pálida al verlo. «Tenemos que hablar», dijo Álvaro sin saludar. Federico lo dejó pasar. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien más escuchara. El departamento seguía igual que siempre. Oscuro, desordenado, con papeles viejos apilados y ceniceros llenos. Álvaro sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. «Ya sé todo», dijo. «Ya no sirve que sigas callando». Federico se sentó lentamente. Se pasó la mano por la cara. No intentó negarlo. Ya no tenía sentido. «¿Cuánto sabes?», preguntó. «Lo suficiente para enterrarlo a él. Y a ti también, si quiero». Federico cerró los ojos. Respiró hondo. «Yo no fui el que tuvo la idea», dijo. «Yo solo fui un engrane más.
Don Marcelo era el que movía todo. Él tenía el poder. Yo solo obedecía. Obedecías mientras cobrabas, respondió Álvaro. Porque no solo ayudaste. Ganaste con eso. Federico asintió despacio. Sí, gané dinero. Gané protección. Y perdí el sueño. Perdí la paz. Perdí cualquier derecho a sentirme limpio. Por eso guardé copias. Por eso no destruí todo. Porque sabía que algún día él iba a voltearse contra mí. Álvaro se quedó atento. Eso era nuevo. ¿A qué te refieres? Federico se levantó y fue hasta un cajón escondido detrás del refrigerador. Sacó una bolsa de plástico con varios sobres sellados. Durante años lo chantajeé, dijo. No fue algo que planeé desde el inicio. Fue supervivencia. Yo sabía que si dejaba de ser útil, me iba a borrar. Así que cada cierto tiempo le recordaba que yo tenía documentos, firmas, fechas, pruebas de lo que hizo con tu madre y con otros. Él me daba dinero para que me callara. No mucho, lo suficiente para mantenerme aquí, lejos, invisible. Álvaro sintió un escalofrío. ¿Y por qué ahora hablas? Federico lo miró directo. Porque ya no me paga, porque ya no me contesta, y porque hace 2 días vino alguien a buscarme. Álvaro se tensó. ¿Quién? Una mujer, joven, bien vestida. No dijo su nombre. Me dijo que dejara de moverle al pasado, que ya no había trato, que si hablaba, iba a perder lo poco que me quedaba. ¿De parte de mi padre? Federico asintió. Él no se ensucia las manos. Manda a otros. Siempre ha sido así. Álvaro apretó los puños. Todo encajaba. Don Marcelo ya sabía que su hijo estaba cerca de la verdad y estaba cortando cabos sueltos. ¿Te amenazó? No directamente. No lo necesita. Yo sé cómo funciona. Sé que si desaparezco nadie va a preguntar nada. Álvaro respiró hondo. Se acercó a la mesa y tomó uno de los sobres. No lo abrió. Escúchame bien, dijo. Ya no estás solo. Si hablas, si entregas todo esto, no va a poder tocarte tan fácil. Federico soltó una risa amarga. Tú no entiendes el tamaño del monstruo al que te estás enfrentando. Sí lo entiendo, respondió Álvaro. Es mi padre. Federico se quedó callado. Miró los sobres, miró el piso. Durante años había vivido doblado por el miedo. Ahora tenía enfrente a alguien que no estaba dispuesto a agachar la cabeza. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al final. Que digas la verdad, toda. Que firmes una declaración. Que entregues copias de todo lo que tengas. No para vengarme, para que se sepa, para que no vuelva a pasar. Federico dudó. Caminó por el departamento. Se detuvo frente a la ventana. Miró la calle oscura. Si hago esto, ya no hay regreso. Nunca lo hubo, dijo Álvaro. Solo estabas aplazándolo. Federico volvió a la mesa. Tomó los sobres y los puso uno sobre otro. Está bien, dijo, pero necesito protección. Necesito tiempo, porque cuando don Marcelo se entere, no se va a quedar quieto. Álvaro asintió. Ya se movió, pero no le voy a dar la ventaja de seguir escondiendo todo. Esa misma noche, Federico empezó a hablar. Contó fechas, nombres, reuniones. Habló de cómo se fabricaban diagnósticos, de cómo se presionaba a médicos, de cómo se movían jueces. Habló de Imelda, de cómo la medicaron más de lo necesario, de cómo le negaron visitas, de cómo don Marcelo exigía reportes constantes para asegurarse de que ella no saliera ni hablara. Cada palabra caía pesada. Álvaro grababa todo. No interrumpía. No necesitaba hacerlo. Cuando terminaron, ya era madrugada. Federico se veía agotado, como si hubiera soltado una carga enorme. Nunca pensé que el que me obligara a hablar fuera su hijo, dijo con una mezcla de culpa y alivio. Álvaro se levantó. Nunca pensé que mi padre fuera capaz de todo esto, pero aquí estamos. Al salir del departamento, Álvaro sintió algo claro por primera vez en días. El cerco se estaba cerrando. Don Marcelo ya no controlaba todas las piezas. El chantaje que había mantenido a Federico en silencio durante años, ahora se estaba volviendo contra él. Y aunque el peligro era real, Álvaro ya no tenía miedo, porque ahora no estaba solo, porque la verdad ya había salido de la sombra, y porque el verdadero enemigo, por fin, empezaba a quedarse sin escapatoria. El colapso no comenzó con un escándalo público, ni con una cámara en la cara de don Marcelo, ni con gritos afuera de su casa. No, empezó con una llamada, una sola. Esa mañana, el asistente de Álvaro, nervioso como nunca, lo despertó antes de las 7. Licenciado, nos llegaron correos de 3 medios. Piden declaraciones. Dicen que recibieron documentos, algo relacionado con su familia. Álvaro no contestó, solo colgó, se sentó al borde de la cama y respiró hondo. Lo sabía, era cuestión de tiempo. Federico había cumplido su palabra. Había entregado las copias. La verdad ya estaba circulando. Y ahora, el país iba a enterarse de lo que su padre hizo. Se vistió sin prisa. No tenía miedo. Había esperado ese momento durante semanas. Desde que todo empezó con una taza de café en el parque.
desde que la imagen de una mujer en silencio lo hizo detener el auto, desde que su mundo cómodo y falso se empezó a caer pedazo por pedazo. Salió de su departamento sin mirar atrás. Mientras tanto, en la casa de las Lomas, don Marcelo ya había visto los titulares. Su escritorio estaba cubierto de hojas impresas, pantallas abiertas, llamadas perdidas. Su abogado personal estaba en camino. Su esposa, que ya no se metía en nada desde hacía años, bajó las escaleras con la cara desfigurada del susto. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Él no respondió. Caminó por la sala con un whisky en la mano, en bata de casa, pero con el gesto de siempre, el que todo lo puede controlar. Aunque ya no era así, aunque por primera vez no tenía el control de nada. A las 9, el primer reportaje salió en televisión. Lo presentó una periodista conocida, seria, con tono firme. Era una pieza detallada, con documentos reales. Mostraba el caso de Imelda Ruiz de Carrillo, una mujer internada en contra de su voluntad en los años 90, con diagnósticos sin respaldo, manipulada por su esposo, un influyente empresario con lazos políticos. Mostraban las firmas, las cartas, el testimonio de un exfuncionario arrepentido. Mostraban la verdad. A las 10 ya era tendencia. Gente en redes sociales hablaba del caso. Usaban frases como «la mujer borrada», «justicia para Imelda», «el hijo que despertó». Los medios escarbaban más. Algunos periodistas sacaban otras historias parecidas, de otras mujeres silenciadas. El nombre de don Marcelo aparecía en todos lados. Álvaro llegó a su oficina sabiendo que no iba a trabajar. Se encerró en su despacho y encendió el televisor. Lo vio todo en silencio. No sonrió, no celebró. Solo sintió un peso menos encima. No lo hacía por venganza. Lo hacía por ella, por su madre, por los años perdidos, por las veces que se sintió solo sin saber por qué, por los días en los que creyó que había nacido de la nada. A las 11, su padre lo llamó. Álvaro vio el número y no contestó. Esperó, y cuando sonó por tercera vez contestó. ¿Ya estás contento?, fue lo primero que escuchó, con esa voz seca que conocía de toda la vida. No se trata de estar contento, respondió sin alterarse. Se trata de que la verdad salga, de que por fin alguien te diga que no podías seguir tapando todo con dinero. Marcelo bufó del otro lado de la línea. Estás escupiendo sobre el apellido que te dio de comer. No me diste nada que no me pudieras quitar. Por eso no te debo nada, dijo Álvaro. Te quitaste a mi madre para cuidar tu reputación, y ahora vas a perder las dos cosas. El viejo colgó sin responder. Álvaro dejó el celular a un lado. Sabía que esa llamada no era el final, era el principio. Al mediodía, un grupo de periodistas fue hasta la casa de don Marcelo. Tocaron el timbre, gritaron su nombre. Él no salió. Su abogado dio una declaración breve. Los hechos serán investigados. No hay comentario por el momento. Pero la presión aumentaba. Ya no era una nota más. Era un escándalo nacional. Y el país, que siempre olvida rápido, esta vez no quería dejarlo pasar. Ese mismo día, Álvaro acompañó a su madre al hospital. No porque estuviera enferma, sino porque era parte del proceso legal. Una evaluación médica para confirmar que estaba lúcida, que podía hablar, que podía declarar. Imelda no se quejó. Caminó del brazo de su hijo, con los ojos firmes. Ya no era la señora perdida en la banca. Era alguien que había vuelto. En el consultorio, la doctora le hizo preguntas sencillas. Imelda respondió con claridad. Habló de fechas, de lugares, de voces que nunca olvidó. Dijo el nombre completo de Marcelo Carrillo. Dijo el nombre de los médicos. Recordaba perfectamente el día en que se la llevaron. ¿Y por qué no lo denunció antes, señora Imelda? Porque no me dejaban, respondió sin dudar. Porque tenía miedo. Porque me hicieron sentir que nadie me iba a creer. Y porque cuando salí, ya no tenía a quien contárselo. Hasta ahora. Esa misma tarde firmó una declaración formal. El abogado de Álvaro la acompañó. Todo estaba en regla. Imelda estaba lista para enfrentar al hombre que la borró. Por la noche, Lupita fue al parque. Imelda ya no estaba sentada ahí, pero ella igual se quedó unos minutos, como una especie de ritual, como si quisiera despedirse de esa versión antigua de la señora que le recibió tantos cafés. Miró la banca vacía, sonrió, luego se fue sin decir palabra. Mientras tanto, en el mundo de don Marcelo, todo se desmoronaba. Socios antiguos le cancelaban reuniones. 2 contratos fueron congelados. Un banco inició una auditoría. Y esa noche, un senador que alguna vez fue su amigo, se deslindó públicamente de él. La caída había comenzado. Álvaro no celebraba, solo observaba. Sabía que esto era apenas el principio, que faltaba el juicio, las entrevistas, los artículos que dirían lo que pasó, como si lo hubieran sabido siempre. Pero por dentro, sentía algo que no había sentido en toda su vida. Paz. Paz por su madre, que ya no tenía que esconder la mirada.
Paz por él, que al fin sabía quién era. Paz por esa banca, que ahora sí podía quedar vacía sin culpa, porque la historia que nació ahí ya no iba a morir en silencio. Era la primera vez en semanas que el parque estaba tan tranquilo. Ni niños corriendo, ni vendedores ambulantes, ni el señor de los globos que siempre se ponía en la entrada. Solo el aire leve moviendo las hojas de los árboles, el sol filtrándose entre las ramas y esa banca, la de siempre, vacía por primera vez. La misma banca donde todo había empezado. La misma donde una mujer que parecía invisible pasaba las mañanas en silencio, como si esperara algo que ni ella misma podía explicar. Esa banca ahora estaba sola, pero no era soledad triste. Era como si, después de tanto tiempo, hubiera cumplido su misión. Álvaro llegó solo. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos y una bolsita de papel en la mano. Se detuvo frente a la banca, la miró como si le hablara, y luego se sentó en el mismo lugar donde durante años estuvo su madre. Sacó el vaso térmico que había preparado en casa, café negro, caliente, sin azúcar, igual que siempre. Lo puso sobre la madera, justo en el lugar donde ella lo tomaba cada mañana. Cerró los ojos, respiró hondo. No necesitaba que nadie estuviera ahí para entender lo que significaba ese momento. Su madre ya no venía al parque. Ahora vivía con él, en su departamento. Al principio le costó acostumbrarse a un espacio que no fuera esa banca. Dormía poco, hablaba poco, pero poco a poco fue soltando. Empezó a cocinar, a mirar televisión, a preguntar cosas. Un día incluso le pidió a Álvaro que la llevara a comprar ropa. Otra vez, pero ahora, diferente, con más seguridad, como quien se redescubre. Esa mañana él había despertado antes que ella. Le dejó el desayuno servido en la mesa y salió sin hacer ruido. No necesitaba decirle a dónde iba. Ella ya lo sabía. Se quedó sentado varios minutos, mirando a la nada, pensando en todo lo que había pasado. Lo rápido que una vida podía cambiar cuando alguien decidía contar la verdad, cuando alguien dejaba de obedecer, cuando alguien se negaba a seguir el mismo camino de siempre. Imelda no era solo su madre, era la historia completa de lo que habían querido enterrar. La mujer que todos ignoraron, la que muchos creyeron rota, la que su padre quiso hacer desaparecer. Y ahí estaba, viva, sonriendo con los ojos cansados, diciendo su nombre sin culpa, acariciándole la cara como si no hubiera pasado el tiempo. Lo increíble, pensaba Álvaro, no era haberla encontrado, era que ella lo hubiera esperado. La voz de Lupita lo sacó de sus pensamientos. Venía caminando con su mochila colgada al hombro y un café en la mano. ¿Vienes seguido ahora?, le preguntó con una sonrisa cansada. No tanto, solo hoy. Sentí que tenía que volver, respondió él. Lupita se sentó junto a él, en el extremo de la banca. Se quedaron callados unos segundos, sin apuro. ¿Cómo está ella?, preguntó. Mejor, más presente. Tiene días buenos, otros no tanto, pero está ahí, y eso ya es más de lo que tuvo en muchos años. Lupita asintió. Miró el café que él había puesto sobre la banca. ¿Todavía se lo traes?, Álvaro sonrió. Hoy sí, como despedida, pero ahora ya no lo necesita para existir. Ella bajó la mirada. Parecía emocionada, aunque no lo decía. Solo tomó un sorbo de su propio café y suspiró. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo?, dijo después. Que nadie hubiera creído esto si tú no lo hubieras visto con tus propios ojos, si no hubieras seguido ese impulso. Nadie hubiera hecho nada. Sí, respondió Álvaro, pero tú empezaste. Tú la mantuviste viva. Tú viniste cada día. Yo no hice nada especial, dijo Lupita encogiéndose de hombros. Hiciste justo lo que nadie más quiso hacer. Estuviste ahí. Y eso cambió todo. Ella no dijo nada. Solo sonrió con los ojos húmedos. Pasaron unos minutos más. La banca crujía leve bajo el peso de los dos. El viento era suave. El sol ya empezaba a calentar. De pronto, Lupita señaló hacia un costado, a unos metros. Mira, dijo. ¿La reconoces? Una mujer de unos 30 años se había sentado sola en otra banca. Tenía el rostro sereno, el cabello recogido, y leía algo en el celular. Junto a ella, un niño pequeño jugaba con un carrito en el suelo. Se reía fuerte, sin vergüenza. La mujer de vez en cuando levantaba la vista para verlo y le sonreía. Álvaro los observó. No la conozco. Es la sobrina de doña Esther, explicó Lupita. Viene aquí todos los sábados. Dice que su tía le contaba historias de este parque, que le gustaba venir a recordar, que siente que hay algo especial aquí. Álvaro se quedó mirándolos. Luego bajó la vista al café que seguía sobre la madera. Sí, este lugar tiene algo. Tiene memoria, dijo Lupita, tranquila, aunque la gente pase sin mirar. Él asintió. Y testigos, como tú. Ella soltó una pequeña risa. No sé si testigo, pero sí alguien que no se pudo ir.
Pasaron otros minutos en silencio. Luego Álvaro se levantó. ¿Quieres quedarte con la banca? Lupita negó con la cabeza. Ya cumplió su función. Él tomó el vaso de café, lo sostuvo un segundo entre las manos y luego lo dejó sobre la banca, esta vez al centro, como si fuera una ofrenda. Que alguien más lo encuentre, dijo. Y si no, que se enfríe tranquilo, respondió ella. Caminaron juntos hasta la salida del parque. Ya no había nada que esconder, nada que temer. Imelda estaba viva, don Marcelo acorralado, el país mirando, y ellos distintos, no salvados pero despiertos. Justo antes de salir, Álvaro se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La banca seguía ahí, el café también, pero ahora, por primera vez, no parecía una escena triste, parecía un recuerdo completo, cerrado, con todos sus silencios, sus dolores, sus giros, pero también con verdad. La última banca no era solo un lugar donde una mujer se sentaba cada mañana, era el punto donde una historia rota se volvió a armar, donde una madre fue encontrada, donde un hijo dejó de ser ciego, donde una joven humilde hizo más que muchos con poder, y donde, sin saberlo, un gesto tan simple como un café caliente sostuvo la esperanza hasta que alguien se atrevió a ver lo que todos fingían no ver, y a veces, con eso basta para cambiarlo todo.